Todos hemos escuchado hablar alguna vez de los vikingos, estos hombres de barbas largas que tomaban cerveza y llevaban sus hachas a todos lados. Pero ¿te has preguntado qué le pasó a los vikingos y por qué ya no vemos noticias de hombres barbudos aterrizando al mundo? Hola cabeza de waffle, antes de seguir con el video, ¿quieres ganarte $300, una colaboración conmigo y aparte filmar a 9 y lo mejor de todo, haciendo memes? Bueno, ve el link en la descripción y ahora sí ya, seguimos con el video. Todas las personas hemos oído historias de ellos, de cómo tomaban litros y litros de cerveza y de cómo era una sociedad de guerra. Pero a pesar de que estos hombres peludos eran vistos como salvajes por muchas personas, tal vez por el hecho de que amaban atacar ciudades y pueblos para poder quedarse con todo, y es que la verdad ponte a pensar, la verdad es que tenías que tener una personalidad muy fuerte y muy agresiva para poder vivir en esa época. O sea, casi siempre cuando pensamos en gente del pasado que no era civilizada, no nos ponemos a pensar en cómo era el contexto en el que vivían. Ten en cuenta cómo era la vida de un vikingo que vivía en el puto frío cuando no tenían la tecnología que tenemos hoy en día. O sea, imagínate que hoy te mando así a una montaña llena de nieve sin nada. Obviamente tienes que forjarte de un carácter fuertísimo y además de una fuerza física para también poder sobrevivir y tener que cazar con ese frío. Obviamente estos güeyes eran unos bárbaros y super hombres, ya sabes. Y no es como que los vikingos fueran personas incivilizadas como tal. Más bien eran incomprendidos por la sociedad cristiana en la que el mundo vivía. Y como te lo digo, casi siempre cuando escuchamos de estas personas, escuchamos la versión de las personas cristianas que claramente eran muy diferentes a ellos. ¿Y cuándo no ha pasado esto? O sea, siempre que hablas de personas que son diferentes a ti, los describes como si fueran el demonio. Pero ya cuando estás con ellos, pues te das cuenta de que tal vez no son tan malos. E incluso hasta tienen su versión de la vida o de su forma de ver las cosas. Ya que bueno, la moralidad y la forma en la que los vikingos veían la vida era de una manera muy diferente a la que los cristianos lo veían. Entonces, su modo de vida se regía por la fuerza y el honor de combatir contra enemigos poderosos, buscando siempre la victoria para poder disfrutar del loot, por así decirlo. Así es, waffles, estos güeyes jugaban un Battle Royale en la vida real, pero con condiciones donde neta era de vida o muerte y las condiciones no eran tan fuertes o tan ventajosas como hoy en día. O sea, literal, ahí tus músculos era lo único que te mantenía con vida. Imagínate, para poder vivir tenías que cazar animales en el frío, tenías que talar tus propios árboles todos los días para poder tener leña y mantener el calor, y tenías que pelar a tus propios animales para tener pieles para poderte cubrir. Literal, eras un puto salvaje. Mientras en otras partes del mundo, por ejemplo en Latinoamérica, pinche calor, nada más te tenías que poner ahí un taparrabos y estar ahí, mira cuántos árboles con frutos, mira un mango más, gracias. Mientras estos güeyes no tenían nada, literal, tenían que luchar todos los días para sobrevivir. Pero volviendo al punto, los vikingos no eran simples salvajes. En verdad eran una sociedad muy bien establecida con leyes y derechos, solamente una perspectiva de moralidad un poco diferente, que pues eso fue lo que los ayudaba a sobrevivir, ya sabes. O sea, era su realidad y era lo que tenían que hacer para poder sobrevivir. Pero ¿por qué dejaron de existir si eran una sociedad bien establecida como la nuestra y además fuertes? Pues para eso estoy aquí. La era de los vikingos fue una de las más largas, viviendo desde el año 700 después de Cristo hasta el año 1066. Este grupo de guerreros se encontraban en las regiones del Noratlánticas y Escandinavia, pero el hecho de que alguien viviera aquí no los hacía vikingos como tal. La palabra vikingo se traduce de saqueador o pirata, y de hecho no todas las personas que vivían aquí participaban en estos saqueos y ataques, los cuales no eran muy seguidos. O sea, en sí todas las personas que vivían ahí no se les consideraba vikingos, sino más bien a las personas que practicaban este tipo de conductas poco civilizadas, por así decirlo, que consisten pues en robar y en chingarte al prójimo. Así que si pensabas que lo único que hacían los vikingos era dedicarse a robar y atacar a otras personas, estás muy mal, cabeza de nepe. Ellos solamente hacen esto cuando el tiempo correcto llevaba. A lo que se dedicaban principalmente era a ser granjeros, así que antes de volverse brutales asesinos, ellos se encargaban de cuidar su granja y su propio ganado. O sea, no es como que eran malos nada más por pura maldad, sino que realmente tenían que hacer lo necesario para sobrevivir. Estos ataques eran vistos como un negocio, de donde podían ganar dinero y obtener objetos de valor. Esto les ayudaba a mejorar sus granjas y naves con las que viajaban. Pero este era un trabajo para los jóvenes, ya que es sabido que los ancianos y niños se quedaban atrás a cuidar a la granja familiar. Bueno, eran tan apegados a su código de honor que ellos no se podían llevar nada que tomaban a sus ataques si antes no dominaban a sus enemigos, ya que si lo hacían se consideraba como robar y era deshonorable. O sea, hasta para robar tenían como que códigos de honor. Está muy interesante eso. Existen pruebas de esto gracias a las sagas nórdicas. Estas sagas son escritos que relatan cómo era la vida de esas personas en esos momentos, además de mitos y leyendas de la cultura. Hay incluso una historia que habla justo de este código de honor, en donde se cuenta sobre un grupo de vikingos que fue capturado durante uno de estos ataques, pero logran escapar durante la noche, tomando varias de las cosas de sus captores. Pero en el camino a casa pensaron, ¿qué mamada acabamos de hacer?
ser. No podemos ser así de groseros, así que decidieron volver y ser unos buenos ciudadanos y matar a todos. Ellos creían que además de varios dioses que seguramente conoces, ellos pensaban que sucesos naturales suceden porque ellos afectan a su ambiente, y pensaban que el mundo había sido creado por los dioses con las partes de un gigante. Pero en aspectos religiosos los vikingos no eran tan amables, ya que tenían poca tolerancia hacia las personas que creyeran de otros dioses, y básicamente esta es la razón por la que ganaron la reputación de ser una sociedad de salvajes y bárbaros, cosas que también hicieron los católicos y los cristianos, nada más les recuerdo, ya que atacaban constantemente iglesias y templos cristianos porque no presentaban una amenaza, y además pensaban que si los mismos protectores de estos dioses eran tan débiles, su dios también debía hacerlo, y pues obviamente haciendo esto no se ganaron una buena reputación. Los vikingos no solamente se llevaron oro y plata, ellos literalmente tomaban todo lo que pasara que tuvieran algún tipo de valor, se llevaban piezas de piel, cobre, comida e incluso personas para usarlos como esclavos, pero estos ataques fueron disminuyendo al pasar de los tiempos, esto por dos razones. Una fue que la organización de la sociedad nórdica cambió. En su principio habían muchos hombres libres que acumularon riquezas y eran dueños de muchas cosas, pero después de un tiempo las riquezas ya no se distribuían de igual manera, por lo que ahora había muy pocas personas con una gran cantidad de riquezas y tierras, así que la mayoría eran pobres. Y la otra razón fue que las tierras que atacaban cada vez se preparaban mejor para un ataque. Al principio era muy fácil para los vikingos llegar a un lugar, matar, esclavizar a todos e irse, pero después de un tiempo estas tierras ya eran dominadas por un rey, así que ya no se enfrentarían a campesinos sino a un ejército de soldados más preparados. Las ciudades empezaron a cambiar, amurallándose sus ciudades y reforzando los edificios. Después de esto los vikingos y los ataques bajaron, ya que cada vez perdían más de lo que ganaban con este negocio. Otra de las cosas que se podía decir ayudó a que acabara esta forma de vida fue que el cristianismo logró llegar incluso a ellos, ya que muchos misioneros de la iglesia lograron convertir de religión a muchos de estos pueblos. Incluso algunos gobernantes de la cultura obligaban a sus súbditos a convertirse en el cristianismo, y como ir a saquear tierras y matar personas estaba mal visto en su nueva religión, lo empezaron a hacer cada vez menos. Pero la historia de los vikingos no acabó sin tener un final épico, donde el rey de Noruega quería reconquistar tierras inglesas llevándose 300 barcos y cerca de 11,000 vikingos, pero esto no como esperaban, ya que los ingleses hicieron un ataque sorpresa, lograron matar al rey de Noruega en el conflicto acabando con los saqueos, así que sí, estos grandes guerreros fueron desapareciendo por cambios de todo tipo en el mundo. Pero bueno, ahora ya sabes qué les pasó a los vikingos, y creo que en verdad es algo muy interesante porque en verdad no eran unos salvajes totales, ellos tenían leyes muy parecidas a las nuestras, solamente que su código de honor y de vida era muy apegado a la muestra de la fuerza y del poder. ¿Y tú qué piensas, Waffle? ¿Crees que hubieras podido ser un vikingo o te hubieras quedado en tu granja como un buen nórdico? Waffles Ugu. Hola, Waffle. Saludos desde Puebla. Yo también soy de Puebla. Y otra vez Ugu. Mi pregunta es, ¿cómo fue que se fueron formando los nombres de todas las cosas que conocemos hoy en día? O bueno, conforme a qué les pusieron los nombres. Eres el mejor youtuber. Pues te digo, cuando pensamos en retrospectiva las cosas se ven súper complicadas. Es como, no mames, ¿cómo pensaron en todo el sistema? ¿Y cómo pensaron en todo un idioma? ¿Y cómo pensaron en todas las leyes? Pero ten en cuenta que es poco a poco, literal. O sea, es como, ve cuántas palabras ya tenemos nuevas en nuestro lenguaje hoy en día. O sea, como meme, review, placa, YouTube, tuitear, no sé, reenviar. Ese tipo de palabras que antes tal vez no se usaban y que hoy en día ya se usan, pues es porque son cosas que van saliendo ahora. Celular, por ejemplo, antes tal vez no, el celular no existía. Computadora, pues nada, o sea, cuando nace algo como que le ponen un nombre y a partir de ahí la gente lo va adoptando. Y después de miles de años, después de varias herramientas que se inventan, ya tienes un lenguaje nuevo. Ya sabes, es como la medicina, por ejemplo. En la medicina cada rato están inventando nuevos nombres para enfermedades, virus, tratamientos, etcétera. Y es como, pues sí, con el tiempo, poco a poco, como toda la vida. Luego, Pancho.dongo. Hola, Wefere, una pregunta. En la luna pueden haber terremotos, volcanes, etcétera. ¿Y qué hay del lado oscuro de la luna? Sí pueden haber. ¿Cuándo es su cumpleaños? 17 de enero. ¿Pueden haber terremotos y así? Sí, solamente que pues no es tan grande como para poder tener tanto movimiento de la Tierra que tenga que liberar tantos pedos como para poder sacar, pues ya sabes, volcanes o ese tipo de cosas. Lo que pasa en la Tierra es que el núcleo, o sea, bueno, la Tierra es tan grande que todo en el centro se está moviendo fuertísimo, como que, pues sí, todo el centro se está moviendo una fuerza muy fuerte y esto hace que se caliente, salga magma, como que haya mucha presión y de repente tenga que liberarse en terremotos o en temblores. No sé si la luna sea tan grande para eso, así que, pues sí, la verdad es que no lo sé, pero pues, debe de haber, y en planetas más grandes deben de haber terremotos todavía más grandes. Luego, Mati Verón 53. Hola, Wilfere, un saludo de Argentina, como siempre los argentinos saludándome. ¿Cómo es que inventaron los chistes o los memes y cuál fue el primer chiste o meme y a quién se le ocurrió? Los memes, me platicaron de un podcast que existió antes de que saliera en el internet hace como 40 años y ya hablaba de los memes. Meme viene de mimetizar y meme se le dice a cualquier cosa que imitas sin conocer el contexto. O sea, solamente con que lo veas ya lo puedes imitar. Por ejemplo, un meme es, pues pasa un oficial y lo saludas así, ¿no?
es como, pues eso es un meme, porque lo ves, lo entiendes y ya lo aplicas. La persona del podcast dice que se le hizo muy cagado, como, o sea, un meme del que habla en ese entonces, dice como hace unos años estaba en una gasolinera y vio que el papel de baño de la gasolinera estaba doblado como nice, ya sabes, como un hotel de lujo, y que le dio mucha risa porque es como ya perdió todo el sentido. El chiste de esos papeles de baño es que estén en lugares de lujo, y ya lo encontré en una gasolinera, ya como que ya perdió todo el sentido, pero es algo que se mimetizó, entonces a eso le llamó meme. Y en ese podcast dice como el internet va a ser como la cuna de 1.000.000 millones de memes. O sea, ella lo dice como diciendo, no mames, en el futuro, gracias al internet, vamos a tener digital memes, así es como le dice, digital meme, o sea, memes digitales, porque en ese entonces los memes no eran digitales, ya sabes. Entonces está muy cagado eso. Y bueno, hoy en día tenemos un montón de memes, todos los días millones se hacen, pero no sé, está muy cagado ver de dónde nacieron, ¿no? Pero bueno, suscríbete a mi canal, nos vemos en el próximo video y adiós.